La firmeza doctrinal del bienaventurado Padre Pío. Este último año de un siglo cada vez más decadente ha visto en el mes de mayo la beatificación del Padre Pío, ese santo religioso que Dios ha colocado como un signo para nuestra época. En efecto, mientras se quiere hacernos creer en una nueva iglesia carismática, no se encuentran más auténticos santos milagrosos como todos aquellos que jalonaron la historia de la Iglesia desde Pentecostés. El Padre Pío parece terminar así su radiante procesión y de una magnífica manera como el único sacerdote que llevó los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Se ha escrito mucho sobre el Padre Pío, al parecer más de 600 obras, y se ha insistido mucho sobre lo que tenía de extraordinario en su vida, no solamente sus numerosos carismas, penetración de conciencias, curaciones, resurrecciones, bilocaciones, éxtasis, aromas, profecías, etc., sino también los increíbles sufrimientos que sobrellevó desde su más tierna infancia, las persecuciones sufridas por parte de algunos hombres de iglesia y hasta de cofrades en religión. Todo esto sin olvidar sus dos grandes obras de caridad, la fundación de la Casa del Sufrimiento y de los grupos de oraciones. Entonces se nos presenta al Padre Pío como un santo más admirable que imitable, y al fin de cuentas las lecciones más interesantes de esta vida corren el riesgo de escapársenos junto con las aplicaciones prácticas, que podrían transformar nuestra existencia. Así es que vamos a tratar bien que imperfectamente de destacar algunas, esperando saber sacar provecho de ellas, y pidiendo que el Padre desde lo alto nos asista fuertemente tal como lo ha prometido a todos los que quisieran ser sus hijos espirituales. En el punto de partida de una vida totalmente sacrificada por Dios y por las almas, había una familia pobre, piadosa y numerosa, donde la negación de cada uno suavizaba y transfiguraba las demás realidades diarias. Esto confirma aquella justa sentencia de Monseñor de Segur, que dice que en las familias donde no reina el espíritu de sacrificio, las vocaciones están más comprometidas. Bautizado al día siguiente de su nacimiento, por lo que dará gracias a Dios durante toda su vida, recibió el nombre de Francisco, preludio de su vocación franciscana que se habría de revelar con ocasión de las visitas de un hermano capuchino que iba a mendigar el alimento para su convento. Su vocación no se decidiría sin esfuerzo. Sentía dos fuerzas que se enfrentaban en mí, desgarrándome el corazón. El mundo me quería para él, y Dios me llamaba a una nueva vida. Dios mío, ¿cómo describir mi martirio? El único recuerdo de la lucha que se desarrollaba en mí me hiela la sangre en las venas. Entró en el noviciado cuando aún no había alcanzado los 16 años. Arriba de la puerta de la clausura, para acogerlo, estaba un cartel: o la penitencia o el infierno. Su programa consistía en muchas oraciones, bastante trabajo y poca lectura, limitándose esta al estudio de la regla y las constituciones. El hermano Pío pronto se empezó a destacar por la abundancia de las lágrimas que derramaba durante la oración de la mañana, consagrada en los capuchinos a la meditación sobre la pasión, lo cual lo obligaba a extender un pañuelo ante sí sobre el piso del santuario. Como San Francisco, fue ante todo por esa amorosa y compasiva contemplación de Jesús crucificado a lo que el Padre Pío debió la gracia de recibir
más tarde los dolorosos estigmas en su cuerpo. Sin embargo, como se lo confiaría a su director espiritual, el padre Agostino, las luchas espirituales, en comparación con las que sufro en mi carne, son muy superiores. Parece que Dios espera que los justos se espíen más, especialmente en sí mismos, por medio de la tentación. Los pecados públicos de sus contemporáneos. En la época en que el psicoanálisis desculpabilizante iba ganando más y más terreno, el Padre Pío, como la pequeña Teresita, tuvo que sufrir una terrible crisis de escrúpulos, casi insoportable, que lo atormentó por 3 largos años. Después de la tempestad, la noche del espíritu que duró varias decenas de años, tachonada con raras claridades. Vivo en una noche perpetua. Me veo molestado en todo y no sé si obro bien o mal. No es un escrúpulo, lo sé. La incertidumbre de no saber si agrado o no al Señor es lo que me aplasta. Y esto en todo y en todo lugar. En el altar, en el confesionario, en todo lugar. Sus máximas deben ser meditadas bajo la perspectiva de estas pruebas místicas. El amor es más bello en el temor, porque es así como nos fortalece. Cuanto más se ama a Dios, menos se lo siente. Santa Teresita le opuso su pequeño caminito de la infancia espiritual al orgulloso racionalismo de su tiempo, pero también lo expió con unas terribles tentaciones contra la fe. Se conoce su famoso «quiero creer». También el Padre Pío conoció pruebas violentas y prolongadas contra la fe, como lo testimonian sus cartas dirigidas al Padre Agostino. Las blasfemias me atraviesan el espíritu sin cesar, y más todavía las ideas falsas, como las ideas de infidelidad y de falta de fe. Me siento el alma traspasada en cada instante de mi vida, me muero. Mi fe es todo un esfuerzo de mi pobre voluntad, contra toda persuasión humana. En suma, mi fe es el fruto de los continuos esfuerzos que hago sobre mí mismo. Y todo esto, Padre mío, no es algunas veces por día, sino que es algo continuo. Padre mío, qué difícil es creer. Son preciosas lecciones para nosotros si nos extrañamos por ser tentados hasta allí. ¿Cómo sobrellevó el Padre Pío estas terribles pruebas? De la forma en que lo había aprendido durante su noviciado, con la oración asidua, la mortificación de sus sentidos, la fidelidad constante, costare lo que costase, a las exigencias del deber de Estado y, por fin, con la obediencia perfecta al sacerdote encargado de su alma. Esta experiencia duramente adquirida le permitió muy rápidamente atraer sobre sí almas deseosas de perfección y ser exigentes con ellas. A sus dirigidos desde un primer momento les trazaba un programa de 5 puntos, confesión cada semana, comunión y lectura espiritual diarias, examen de conciencia cada noche, oración mental 2 veces al día. En cuanto al rosario, se imponía por sí mismo. La confesión es el baño del alma. Hay que hacerla cada 8 días por lo menos. Si en una habitación bien limpia y hasta desocupada entramos luego de 8 días, verán que en ella hay polvo y que tiene la necesidad de ser limpiada de nuevo. A aquel que se declara indigno de comulgar, el Padre Pío le contestaba: eso es muy verdadero, no somos dignos de un don semejante. Sin embargo, acérquese al Santísimo en estado de pecado mortal es una cosa y ser indigno de él es otra cosa completamente diferente. Todos nosotros somos indignos, pero es Él quien nos invita, es Él quien lo quiere. Humillémonos y recibámoslo con un corazón contrito lleno de amor. A otro que le decía que el examen de conciencia le parecía inútil, pues en cada una de sus acciones su conciencia le mostraba claramente
si lo que hacía era bueno o malo, le replica: está bien dicho, pero todo mercader avisado de este mundo no se limita a controlar durante el día si perdió o ganó luego de cada venta. A la noche hace sus cuentas de todo el día para establecer lo que le conviene hacer al día siguiente. De esto se sigue que es indispensable hacer cada noche un riguroso examen de conciencia, breve pero lúcido. El daño que produce en las almas la privación de la lectura de los libros santos me hace temblar de horror. ¿Qué fuerza tiene la lectura sagrada para conducir a cambiar el camino y para hacer entrar en el camino de la perfección hasta las personas mundanas? Cuando el Padre Pío fue condenado a no poder ejercer ningún ministerio, ocupó sus tiempos libres no para leer el diario, el Evangelio del Diablo, sino numerosos libros de doctrina, historia y espiritualidad, lo cual no le impidió decir: a Dios se lo busca en los libros, pero se lo encuentra en la oración. Sus consejos para la oración eran muy simples. Cuando no logren meditar bien, no dejen por eso de hacer su deber. Si las distracciones son numerosas, no pierdan el ánimo. Hagan la meditación pacientemente y ganarán a pesar de todo. Fijen el tiempo, la duración de su meditación y no se muevan de su lugar hasta no haberla terminado, aun si debieran ser crucificados. ¿Por qué ustedes se inquietan tanto por no saber meditar como quisieran? La meditación es un medio para alcanzar a Dios, no es un fin. La meditación apunta al amor de Dios y del prójimo. Amen a Dios con toda su alegría y sin reservas. Amen al prójimo como a sí mismos y habrán realizado la mitad de su meditación. Lo mismo para la asistencia al santo sacrificio de la misa. Debe consistir más en actos, contrición, fe, amor, que en consideraciones intelectuales. A quien le preguntaba si era necesario seguir la misa con un misal, el Padre Pío le respondía que el misal solo le era necesario al sacerdote. Para él, la mejor manera de asistir al santo sacrificio era unirse a la Virgen de los Dolores al pie de la cruz, en la contemplación y el amor. Solamente en el paraíso, aseguraba, uno podrá darse cuenta de todos los beneficios que habremos recibido participando de la Santa Misa. El Padre Pío, que era tan afable y agradable en las relaciones humanas, podía volverse duro y rígido cuando el honor de Dios estaba en juego, particularmente en la Iglesia. El murmullo de los fieles era autoritariamente interrumpido por el Padre, que fulminaba con la mirada a cualquiera que no observara una actitud de oración. Si alguien permanecía de pie, aunque fuese por falta de lugar, lo invitaba perentoriamente a ponerse de rodillas para participar dignamente del santo sacrificio de la misa. El monaguillo, demasiado desenvuelto, se llevaba también sus reproches. Chiquito, si quieres ir al infierno no tienes necesidad de mi firma. También le había declarado la guerra sin cuartel a las modas de la posguerra. El Padre Pío, sentado en su confesionario abierto, vigila todo el año que las mujeres y las jóvenes que se confiesan con él no lleven vestidos cortos. Exigía que las faldas oculten las rodillas. A menudo había lágrimas. Esperar tanto tiempo para confesarse y hacerse excluir por causa de una falda demasiado corta. Entonces algunas almas buenas se adelantan para ofrecer su ayuda. En un rincón se descose un dobladillo o se presta un abrigo. Luego el padre acepta a veces admitir a las humilladas a la confesión. A su director espiritual, que un día le reprochó su conducta,
a veces tan severa, le contestó: puedo obedecerlo, sin embargo Jesús es quien me va diciendo cada vez cómo actuar con la gente. Se trataba entonces de una severidad inspirada desde arriba, únicamente querida por el honor de Dios y la salvación de las almas. Las mujeres que buscan la vanidad en sus vestidos no podrán revestirse jamás de la vida de Jesucristo y pierden todo adorno del alma desde que ese ídolo entra en su corazón. Y que no le reprocharan una falta de caridad. Les ruego que no me aflijan más llamando a la caridad, pues la caridad más grande es la de arrancar a las almas ligadas por Satanás para ganarlas para Cristo. Modelo de respeto y de sumisión hacia sus superiores eclesiásticos y religiosos, en particular en ocasión de las persecuciones contra su persona, no podía permanecer mudo ante una desviación nefasta para la Iglesia. Antes mismo del fin del concilio, en febrero de 1965, se le anunció que pronto habría que celebrar la misa con un nuevo rito ad experimentum, en lengua vernácula y elaborada por una comisión litúrgica conciliar para responder a las aspiraciones del hombre moderno. Antes mismo de tener el texto ante sus ojos, le escribió inmediatamente a Pablo VI para pedirle dispensa de esta experiencia litúrgica y poder seguir celebrando la misa de San Pío V. Ante el cardenal Bacci, el enviado del Papa, que se había desplazado personalmente para traerle esa autorización, el padre Pío dejó escapar una queja: por piedad, terminen rápidamente el concilio. El mismo año, en medio de la euforia conciliar, que prometía una nueva primavera para la Iglesia y para el mundo, el padre le confió a uno de sus hijos espirituales: recemos en esta época de tinieblas, hagamos penitencia por los elegidos. Y sobre todo por aquel que debe ser su pastor de aquí abajo. Toda su vida se iba a inmolar por el Papa reinante, cuya foto se encontraba siempre entre las pocas imágenes de su celda. Otras escenas harto significativas de reacciones contra el aggiornamento que las órdenes religiosas experimentaron desde el día siguiente del Vaticano II fueron estas. Las citas están extraídas de una obra que posee el imprimatur. El padre general de los franciscanos vino de Roma antes del capítulo especial para las constituciones en 1966 para pedirle al padre Pío oraciones y bendiciones. Lo encontró en el comedor del convento. Padre, he venido para encomendarle el capítulo especial para las nuevas constituciones. Apenas oyó capítulo especial, nuevas constituciones, el padre Pío hizo un gesto violento y lanzó: no son más que palabras y ruinas. ¿Pero qué quiere, padre? ¿Pero qué quiere, padre? Las nuevas generaciones, los jóvenes, evolucionan a su manera. Hay nuevas exigencias. Es el cerebro y el corazón los que faltan, nada más. La inteligencia y el amor. Luego se dirigió hacia su celda, se dio vuelta y lo apuntó con su dedo diciendo: no nos desnaturalicemos, no nos desnaturalicemos. En el juicio de Dios, San Francisco no nos reconocerá como sus hijos. Un año después, la misma escena, pero para el ayornamiento de los capuchinos. Un día unos cofrades estaban discutiendo con el padre definidor general sobre los problemas de la orden, cuando el padre Pío, tomando una actitud extraña, se puso a gritar, fijando su mirada a lo lejos: ¿pero qué están haciendo en Roma? ¿Qué están combinando? Hasta quieren cambiar la regla de San Francisco. Y el definidor le dijo: padre, estos cambios se proponen
porque los jóvenes no quieren saber más nada de la tonsura, del hábito, de los pies descalzos. Expúlsenlos fuera, expúlsenlos fuera. ¿Pero qué? ¿Ellos le hacen un favor a San Francisco tomando el hábito y siguiendo su modo de vida? ¿O más bien es San Francisco quien les hace un gran don? Si se considera que el Padre Pío fue un verdadero alter Christus, que toda su persona, cuerpo y alma fueron tan perfectamente conformes como le fue posible a los de Jesucristo, este rechazo neto del Novus Ordo Missae y del ayornamiento debe ser para nosotros una lección que hay que retener. También es notable que el buen Dios haya querido llamar así a su fiel servidor poco tiempo antes de la imposición implacable del Novus Ordo en la Iglesia y en la Orden Capuchina. Y también lo fue que Catarina Tangari, una de sus hijas espirituales más privilegiadas, haya sostenido tan admirablemente a los sacerdotes de Ecón hasta su muerte un año después de las consagraciones de 1988. El Padre Pío era aún menos complaciente con el orden, o más bien con el desorden social y político. Confusión de ideas y reino de ladrones. En 1966 profetizó que los comunistas llegarían al poder por sorpresa, sin esfuerzo. Nos daremos cuenta de la noche a la mañana. Lo que no debe extrañarnos es que los pedidos de Nuestra Señora de Fátima no hayan sido escuchados. Hasta le precisó a Monseñor Piccinelli que la bandera roja ondearía sobre el Vaticano, pero eso pasará. En esto, de nuevo, su conclusión se aproxima a la de la Reina de los Profetas, pero al fin mi corazón inmaculado triunfará. ¿Cómo? Por la omnipotencia divina, ciertamente, pero provocada por las dos grandes fuerzas del hombre, la oración y la penitencia. Es la gran lección que Nuestra Señora quiso recordarnos con insistencia al principio de este siglo. Dios quiere salvar al mundo por la devoción al corazón inmaculado de María, y no existe ningún problema material o espiritual, nacional o internacional, que no pueda ser resuelto por el Santo Rosario y por nuestros sacrificios. También esta fue sin duda la última lección que el Padre Pío ha querido dejarnos por medio de su ejemplo y sobre todo por los grupos de oración que difundió por el mundo entero. No abandonaba nunca el rosario, hasta tenía uno bajo su almohada. Rezaba varias decenas de rosarios por día. Algunas horas antes de expirar, como se le urgía a decir todavía algunas palabras más, no supo decir otra cosa que esto: amen a la Santísima Virgen y háganla amar. Recen siempre el rosario. La próxima glorificación del venerable Padre Pío ciertamente va a despertar en muchas almas la curiosidad y la admiración por su persona. Podemos aprovechar esto para hacer que se recuerden sus lecciones, si es que sabemos aprovecharlas nosotros mismos, en el amor misericordioso de los santísimos corazones de Jesús y de María. Hermano Juan, tomado de la carta a los amigos de San Francisco, del convento de San Francisco de Morgón, Francia.